Muy bien, chicos, de cuarto semestre, ya que estudiamos lo que son las herramientas colaborativas, la siguiente parte, la segunda parte de la capacitación para el trabajo que corresponde estudiar con ustedes, se refiere al mantenimiento de los equipos de cómputo. Entonces vamos a hacer una breve introducción. Vamos a repasar algo que ustedes ya conocen, lo estudiamos en el primer semestre y tiene que ver con los elementos básicos de informática. Bien, aquí está el tema que vimos la clase pasada. Interesantes las narraciones que hacen sobre el uso de estas herramientas que ustedes han venido utilizando en el último año. Ya llevamos un año precisamente trabajando con herramientas colaborativas. Entonces, muy bien el trabajo que están realizando. Bien, en cuanto al módulo 2 de la capacitación, que es el que estamos llevando a cabo ahorita en cuarto semestre, que se llama hardware y comunicaciones. Un tema fundamental es precisamente el del mantenimiento de las redes de cómputo, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos tener es que esta capacitación tiene por objetivo desarrollar habilidades para resolver problemas de operación en el equipo de cómputo, aplicando diferentes tipos de mantenimiento, empleando diferentes conexiones para las redes de cómputo, trabajando con responsabilidad y tolerancia a la frustración de los ámbitos organizacionales, educativos y de la vida cotidiana. Bueno, ese es el objetivo que tenemos. Entonces, para esto vamos a hacer un breve repaso de lo que es el equipo de cómputo, lo que es el concepto de computadora, los dos componentes básicos de las computadoras, que es el hardware y software. Ya estudiamos en algún momento que cuando hablamos de computadoras, hoy en día, pues no solo nos referimos a las computadoras que se utilizan de escritorio, las laptops, las computadoras portátiles. Hoy en día consideramos computadora también un dispositivo móvil, como puede ser una tableta, un teléfono celular o smartphone. Incluso los relojes que ya traen muchas de las características que trae un dispositivo móvil, el smartwatch, puede considerarse como una computadora. Y también hay, obviamente, dispositivos, componentes que traen computadoras integradas, computadoras de uso particular para alguna aplicación en algún dispositivo, como las computadoras de los autos, las computadoras que traen integradas las pantallas inteligentes, las smart, y así vamos a encontrar diferentes equipos que traen configuradas y de manera interna algunas computadoras. Pero bueno, cuando hablamos de hardware, decimos que es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo. Recuerdo que mencionábamos cuando nos tocó estudiar este tema que la manera de identificar el hardware es simple y sencillamente aquello que yo puedo manipular, tocar, lo tangible decíamos, ¿no? Si yo puedo manipular este pequeño mouse, bueno, pues este mouse es un hardware, ¿sí? Si yo puedo manipular estos audífonos, pues estos audífonos es un hardware. Pero bueno, hay diferentes tipos de hardware, ¿verdad? Y hay algunos que son básicos, son importantes para que una computadora funcione y otros pues son alternativos. Aquí vemos en la imagen algunos ejemplos. En el centro pues está el gabinete donde en su interior se concentran algunos elementos también de hardware que configuran lo que es
la computadora en sí. Tenemos las tarjetas de audio, tarjetas de video, tenemos las fuentes de poder, los cables, las conexiones, el procesador, que es en sí lo que nosotros conocemos como unidad central de proceso. Trae disipadores o ventiladores, etcétera, etcétera. El disco duro, etcétera. Entonces, a este se conectan otro tipo de dispositivos externos que también se consideran dentro del hardware, como es la pantalla, el teclado, el ratón. Podemos tener una impresora, un escáner, micrófono, cámara web, una cámara de fotografías, etcétera, etcétera. Incluso elementos que le podemos ir conectando de manera momentánea, ¿no? Por ejemplo, una memoria USB o pendrive para rescatar alguna información o para respaldar alguna información. Y una vez que los dejamos de utilizar, pues los desconectamos. Otros, sin embargo, tienen que estar conectados de manera permanente. Bien, eso es en cuanto al hardware. Y el segundo concepto básico es el software. El software nos dice que es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo. Eh, Podemos decir que es como el alma de la computadora. Sin el software, no podríamos hacer funcionar una computadora. Podríamos tener todo el equipo, la unidad central de proceso, la CPU, y ahí tener conectados el monitor, el teclado, el ratón, todos los dispositivos. Pero sin el software, simple y sencillamente no funcionaría. Entonces, el software es en sí lo que le da vida a la computadora, lo que la hace funcionar. Y obviamente, pues son programas o aplicaciones que nosotros no podemos ver o manipular físicamente, sino que se instalan en el disco duro de la computadora para que los pueda ejecutar. Y están en forma de sistema operativo, está en forma de aplicaciones, está en forma de programas, de archivos, etcétera, etcétera, que nosotros podemos utilizar en el día a día de nuestras actividades. ¿Sí? Bien, entonces son los dos conceptos básicos que vamos a rescatar y al unirse estos dos componentes, tanto los físicos como los virtuales, tanto el hardware como el software, pues es como podremos utilizar una computadora de escritorio, una computadora portátil, una tablet, un smartphone o celular, e incluso un smartwatch, un teléfono inteligente, ¿sí? Todos estos equipos se consideran computadora. Si nosotros analizáramos cada una de sus partes físicas, podríamos identificarlas como elementos de hardware. Si analizamos sus programas o aplicaciones que emplean, que utilizan cada uno de ellos, pues los vamos a poder identificar como el software. Todos ellos utilizan un sistema operativo, todos ellos utilizan aplicaciones, programas para el correcto funcionamiento de cada dispositivo. Entonces, todas estas se consideran computadoras, pero para el estudio que vamos a realizar, vamos a enfocarnos principalmente a lo que es la computadora de escritorio, entendiendo que al analizar este tipo de equipos, nosotros estamos analizando o revisando y vinculando también la información con lo que son los equipos portátiles, tanto la laptop como la tablet, como el smartphone, incluso los dispositivos más modernos como el smartwatch, ¿sí? Porque tanto componentes físicos como componentes virtuales, hardware y software, se encuentran presentes en todos estos tipos de dispositivos a los que nosotros podemos considerar computadoras. Bien, para revisar este contenido, fíjense bien, aquí ya tenemos la computadora de escritorio con todos esos componentes que nosotros mencionábamos. Tenemos un CPU, tenemos el teclado, el ratón, las bocinas, una cámara web, tenemos otro tipo de dispositivos que se pueden conectar como cámaras fotográficas, memorias, escáner, un disco duro externo, un lector de tarjetas,
etcétera, etcétera. Micrófono, audífonos, en fin, son muchísimos los dispositivos que se le pueden conectar a una computadora de escritorio. En cuanto a las computadoras portátiles, están un poco más limitadas. Se les pueden conectar algunos dispositivos, pero no tantos como a una de escritorio. Y en el caso de la tablet, del smartphone, pues obviamente que están mucho más limitados porque son componentes que la mayoría ya vienen integrados. Si acaso le podemos conectar un micrófono o le podemos conectar unos audífonos o podemos conectar un cable para conectar algunas bocinas, etcétera, etcétera. Pero son mínimos los dispositivos que se les pueden conectar ya a los dispositivos móviles. En cambio, a las computadoras de escritorio, pues tiene muchas más posibilidades. Bien, para revisar estos temas vamos a ver esta página que nos muestra ya el tema bastante resumido. Entonces vamos a aumentar un poquito aquí el tamaño. Y fíjense bien, les voy a dejar el enlace para que revisen todo este contenido que nos va a servir de repaso y a partir de este contenido vamos a realizar algunas actividades. Tenemos al inicio en forma de temas y podemos aquí ver el curso. Fíjense bien, aquí tenemos todos los temas, ¿sí? ¿Qué es un computador? ¿Qué es hardware y software? Diferencias entre computador de mesa y portátil, computadores portátiles o laptops, la tableta, el smartphone, en fin, todo lo que son los temas básicos en cuanto a computadoras. Luego vamos a entrar al estudio de los componentes, las partes del computador, parte posterior, el teclado, el cable de alimentación, el monitor, los periféricos, etcétera, etcétera. Después entraremos al software, que son los sistemas operativos, ¿sí? Luego algunas cuestiones básicas para conectar y encender la computadora. Explorar Windows, que es el sistema operativo más común en las computadoras de escritorio. Y ver la opción del sistema operativo Macintosh, ¿sí? También para computadoras de escritorio y portátiles. Y vamos a ver también lo que son algunos programas y aplicaciones, tanto que se instalan físicamente en la computadora como aplicaciones web o en la nube, ¿sí? Entonces, vamos a revisar todos estos temas. Parece muy amplio, pero en realidad es muy concreto. Son temas que los han resumido bastante bien y nosotros podemos darle un seguimiento muy sencillo. Por ejemplo, aquí nos dice que es un computador, pues nos explica que es una máquina diseñada para facilitarnos la vida, que también se le conoce como computadora u ordenador, ¿sí? Pero son palabras que son sinónimos, se refieren a lo mismo. Esta máquina nos permite desarrollar múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana. Que nos lo digan a nosotros, ¿verdad? Que llevamos un año utilizando estos dispositivos al máximo, ¿sí? Por ejemplo, elaborar cartas, hablar con personas de otros países o de nuestra misma región, de nuestro país, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en Internet. Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil para nosotros. Y aquí tenemos una infografía de lo que son las computadoras, ¿sí? Aquí tenemos la división de lo que es el hardware y lo que es el software. Hardware, la parte física, y software, la parte digital o de programación. En cuanto al hardware, nos dice que hay tipos de hardware para portátiles y para computadoras de escritorio, ¿sí? Y aquí nos hace la distinción y nos indica que también hay otro tipo de dispositivos. En cuanto al sistema operativo, nos muestra 3 tipos de sistemas operativos distintos: Windows, Linux y Macintosh OS. Bien, y programas, los programas de aplicación, los juegos, todos estos aplicaciones que utilizamos diariamente en nuestros dispositivos.
Dice, como notarás, hay diferentes tipos de computadores que intervienen de muchas formas para hacer que nuestras vidas sean más eficientes. Listo, le vamos a dar continuar y vamos a pasar al siguiente tema, que es hardware y software. Y aquí nos hace la distinción, lo mismo que veíamos en nuestra presentación. Y además nos integra un video muy breve de 2-3 minutos que vale la pena revisar. Obviamente, como vamos a proyectar un video de una página externa, pues tenemos que darle todo el crédito a esta página, ¿sí? Es la página de informática básica, ¿sí? Aquí tenemos el logotipo de GCF Aprende Libre. Es una página muy interesante porque tiene este curso muy completo y de una manera muy sencilla. Entonces vamos a revisar este video y proseguimos. Hardware y software son dos términos que seguramente has escuchado y usas a diario, bien sea con un computador o con un teléfono inteligente. ¿Qué te parece si analizamos qué son estos elementos y por qué son tan importantes? Hardware es cualquier elemento físico de un computador. Por ejemplo, su monitor, teclado o dispositivos internos como microchips y discos duros. Software es aquello que le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo, lo que incluye programas computacionales y aplicaciones móviles como videojuegos, editores de fotografía y navegadores web, entre otros. Pese a que estas dos características son diferentes entre sí, funcionan en conjunto. Para entender mejor esto, tomemos como ejemplo un teléfono inteligente. En este caso, el hardware sería el cuerpo físico del teléfono y el software su sistema operativo y aplicaciones. Si retiráramos el software, nos quedaríamos con un teléfono muerto. No podría recibir llamadas, mensajes o navegar en Internet, ya que no estaría recibiendo instrucciones. Por otra parte, sin el hardware no habría un equipo físico en el cual las aplicaciones puedan trabajar. Solo habrían instrucciones dirigidas a la nada. En otras palabras, ninguno de estos dos elementos puede funcionar individualmente, ya que se complementan. Mientras Bien, la vamos a dejar hasta ahí, aunque está muy corto, ya está por terminar, pero no queremos tener ningún problema ahí de que nos vayan a reclamar por derechos de autoría, aunque obviamente le estamos dando todo el crédito a esta página, que es con la que vamos a estar trabajando esta parte del curso, ¿sí? Entonces, viene luego la descripción de qué es el hardware, ¿sí? Si le damos continuar, nos va a decir diferencias entre computador y de mesa y portátil, y vamos a distinguir entre uno y otro, ¿sí? Le damos continuar. Y luego vienen lo que son los computadores portátiles o laptops. ¿Sí? Aquí nos hace la distinción de diferentes tipos de computadoras, por ejemplo, todo en uno, el de independencia, los accesorios, la adaptabilidad, etcétera, etcétera. Luego vienen lo que son las partes de un computador portátil, lo que es la laptop, y viene lo que es la batería, un adaptador de corriente alterna, los puertos, le damos continuar para el siguiente tema. Luego viene lo que es la tablet o tableta. Y así sucesivamente nos va a ir mostrando todos y cada uno de los temas, ¿sí? Entonces, para que sepan que una vez que entren a esta página, pueden ir al menú y desde ahí, al curso, aquí el botoncito que tenemos en la parte de arriba que dice ir al curso, y desde ahí seleccionar el tema que ustedes quieran explorar o simple y sencillamente entrar al primero e ir avanzando hacia abajo. Siempre va a haber un botón de continuar que les va a permitir pasar al siguiente tema y poder rescatar la información que les voy a pedir en la actividad. En la siguiente actividad, pues vamos a realizar un organizador de información que les voy a
dejar en la plataforma de Classroom para que tomen la información de esta página que nos lo pone de una manera muy resumida, muy práctica, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de compartir. Es lo que les quería mostrar. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, saben perfectamente que pueden comunicarse y con todo gusto los apoyamos. Entonces, nos estamos viendo, estamos en contacto. Vamos a echarle ganas a las actividades que tengamos pendientes y si requieren de algún apoyo, no duden en hablarnos, llamarnos para que estemos ahí atentos con ustedes. Gracias. Tengan un lindo día, una linda tarde o una feliz noche, dependiendo la hora que nos estén visualizando. Saludos.